En su historia La reunión de la tribu, el autor Charles Eisenstein adelantaba que, en el momento de mayor crisis humana, la tribu se encontraría unos a otros para comenzar la historia del nuevo mundo. El metaverso, el Matrix, nunca ha vivido una crisis siquiera comparable a la que estamos viviendo. Es el momento del derrumbe total y el comienzo del nuevo mundo. Por lo menos, es nuestra responsabilidad comenzarlo. Como el arcano de la torre en tarot, la destrucción no es fácil, pero es necesaria para el nuevo comienzo. ¿Cómo transitar por esta hecatombe juntos, con humildad y compasión, para que esta crisis no sea el fin, sino el principio? Eso es de lo que se trata este podcast. Bienvenida a Viaje a la Nueva Historia, la reunión de la tribu. Te estábamos esperando. Bienvenida un día más a Viaje a la Nueva Historia, la reunión de la tribu, en otro de los episodios de domingo donde nos dedicamos, qué mejor tiempo, ¿verdad?, que dedicarle un domingo por la tarde a estudiar estos temas, a pensar en esa transición a la nueva historia y en todo lo que estamos haciendo para ello. Y precisamente de eso es de lo que vamos a estar hablando hoy, de lo que estamos haciendo y de lo que no estamos haciendo, o más que no estamos haciendo es que no estamos forzando. Vamos a estar hablando de eso hoy. Por ejemplo, en Tao, hace como, no sé si fue en 2018 o 2019, me leí uno de mis libros favoritos de Alan Watts, que ahora mismo se me acaba de ir el nombre del libro completamente de la mente. El arte del no hacer, creo que es, The Art of Non-Doing, si no estoy mal. Y de lo que hablas precisamente de esa enseñanza del Tao, que es el Wu Wei, que se ha venido a traducir como el no hacer, en inglés el non-doing, pero que más bien vendría a significar, más que no hacer, significa no forzar o no manipular las cosas para que ocurran. Los dos episodios de hoy, los dos capítulos del libro de hoy se llaman Hacer y No hacer, precisamente. Y en episodios pasados hablamos ya de que tenemos una fiebre frenética, que nos lleva a siempre estar haciendo, porque está muy mal visto en la sociedad de la antigua historia el no hacer. ¿Por qué está mal visto? Porque la mayoría de la gente identifica el no hacer con el perder el tiempo. Volvemos otra vez, eso es una mentalidad de escasez, perder el tiempo. Como si el tiempo pudiera ser algo que se pudiera perder o que se pudiera malgastar. Recordemos que hay tribus que incluso ni siquiera tienen noción del tiempo lineal. Por lo tanto, son capaces de pasarse horas al día observando el crecimiento de la hierba sin estar pensando que están malgastando el tiempo. A esto lo que nos estamos refiriendo precisamente es, más que no hacer, es no forzar o no coercionar. Y viene de que el no hacer lo tenemos identificado con lo que hace muchísima gente hoy en día, que es pegarse horas delante de la televisión o de los videojuegos o del teléfono sin estar haciendo realmente nada. Y tenemos que entender que eso no es no hacer nada. Eso no es el non-doing, no es el Wu Wei del Tao. Eso lo que es desplazar algo que es como procrastinar, es desplazar el hacer o el no hacer y hacer otra cosa que no nos lleva a ningún sitio. Espero que me explique. El estar viendo la televisión, el estar pegado al teléfono, el estar con los videojuegos no es Wu Wei, no es non-doing, no es no hacer, es realmente utilizar algo como una vía de escape para distraernos del mundo y de otras cosas y de nuestra vida en general. Por eso es que el no hacer se ha venido a identificar con este tipo de comportamiento que no tiene nada que ver con el no hacer del que estamos hablando aquí o el no hacer del que habla el Tao, que es el Wu Wei, y que más bien lo podríamos traducir como un no forzar, no coercionar, no manipular las cosas para que ocurran.
precisamente porque le tenemos esta fobia al malgastar el tiempo de la antigua historia, siempre tenemos que estar haciendo. Y sentimos que si no hacemos nada, recuerden lo que hablábamos hace como 2 episodios, sentimos que somos parte del problema y no parte de la solución. Recordemos que eso es un viaje de culpa, eso es algo que le decimos a alguien cuando lo queremos hacer sentir culpable, para que haga lo que nosotros queremos que haga. Así que no usemos nunca estas frases con otras personas, ni tampoco con nosotros mismos, porque decirte a ti mismo o a otra persona, eres parte de la solución o eres parte del problema. Eso es un viaje de culpa tremendo. Y lo que le estás viniendo a decir es que si esa persona no hace lo que tú crees que debería estar haciendo, entonces es parte del problema y no parte de la solución. Cuando en realidad no tiene por qué ser correcto que esa persona haga lo que tú quieres que haga. Una persona que está, por ejemplo, a favor de la guerra o de ir a luchar a la guerra, podría decirle a otra persona, eres parte de la solución, no eres parte del problema, si no vas a luchar al frente. Y entonces, ¿quiere eso decir que la persona debería ir a luchar al frente? ¿Eso lo haría una buena persona? ¿Lo convertiría en un buen niño o una buena niña? Recordemos lo que hablábamos hace ya bastantes episodios cuando hablábamos de por qué nos han criado a nivel cultural, no ya nuestros padres, no es nada de nuestros padres, a nivel cultural, a nivel del colectivo, con esas ideas de tienes que ser un buen chico o una buena chica, y eso significa hacer lo que la figura de poder quiere que hagas. Y la figura de poder puede ser padre o madre de pequeños, o el gobierno, o la policía, o cualquiera de estos de adultos. Entonces, por eso tenemos que darle su sitio al no hacer. Lo voy a llamar el no hacer, pero tú ya sabes a lo que me estoy refiriendo. ¿Cómo es darle su sitio? Recuerden que hace un par de episodios hablábamos de que no podemos encontrar la solución a un problema trabajando desde el mismo sitio que generó el problema. Y esto lo decía Einstein. Decía, no se puede encontrar la solución a un problema desde el mismo punto que generó el problema. Hay que pensar fuera de la caja. Y hablábamos hace como 2 episodios sobre ese tema de cómo empezar a pensar fuera de la caja y realmente asegurarnos de que no estamos tomando una decisión dentro del Matrix, sino fuera de él. La única manera de tomar una decisión fuera de la Matrix es no haciendo, es decir, reflexionando, es decir, no tomando decisiones con prisa. ¿Se acuerdan que esto ya lo hablábamos en ese episodio de no tomar decisiones con prisa, no tomar decisiones desde el miedo ni desde la urgencia? Porque las decisiones dentro del miedo, de la urgencia y de la prisa, lo único que traen son paliativos, no son soluciones, son paliativos que en realidad están dentro de la antigua historia. Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo. Si yo me encuentro en un laberinto y hago caso a la antigua historia que me dice que tengo que estar haciendo, empiezo a dar vueltas a través del laberinto sin parar, frenéticamente, entro, salgo, me meto por todos los huecos que encuentro y al final me doy cuenta de que estoy precisamente en un caminar frenético en el que nunca encuentro mi lugar y siempre vuelvo al punto de partida, porque simplemente me han dicho, se me acaba el tiempo, tengo que moverme y, no sé, mover mis pies, aunque no sepa dónde esté yendo, es la manera en la que voy a encontrar la salida. Y entonces termino como una mosca dando vueltas, sin pararme nunca a pensar qué está pasando, por qué estoy allí, y no encuentro nunca la salida y vuelvo siempre al punto de partida. Y llega un momento en el que te paras y dices, no, vamos a pensar. No puedo encontrar la solución simplemente moviendo mis pies. Vamos a ver, ¿por qué estoy en este laberinto? ¿Cómo llegué aquí? ¿Qué significa que esté yo en este laberinto? ¿Por qué me pusieron aquí si es que alguien me ha puesto? ¿Qué recuerdo de lo último que recuerdo hasta que llegué a este laberinto? ¿Qué cosas escuché? ¿Qué cosas sentí? ¿Qué cosas olí? ¿Qué está pasando? Y empiezas a hacer una meditación. Y empiezas a relajarte y empiezas a recordar. Y mientras estás recordando y estás reflexionando, estás mirando la hierba del laberinto. A todas luces parecería que no estás haciendo nada.
estás simplemente sentado. Y de repente, en un momento, te levantas y dices, eureka, ya lo entendí. Entendiste el laberinto. Y entonces ya empiezas a caminar, ya tienes un mapa y más o menos sabes dónde tienes que ir y eventualmente sales de allí. Eso es exactamente lo mismo que el non-doing del que estábamos hablando. Entonces, a esto, por ejemplo, nos podemos referir cuando en el capítulo del non-doing, del no hacer dentro del libro, habla mucho de que tenemos que estar cómodos, tenemos que aprender a estar cómodos con los momentos del no hacer, con los momentos en los que nos encontramos entre dos mundos o dos historias y no sabemos muy bien qué camino tomar. Y esto ocurre mucho y te puede estar ocurriendo ahora, por ejemplo, cuando nos damos cuenta de que vivimos en la Matrix. Hasta este momento, digamos, hasta el momento en que te diste cuenta, tú pensabas que vivías en el mundo normal y corriente, bien, toda la vida, todo era normal, todo era correcto, toda la historia que te habían contado era verdad, todo funcionaba perfectamente, y de repente te das cuenta de que es toda una alucinación, de que te han estado contando una historia que no tiene por qué ser, que hay muchas otras alternativas y que hay muchas otras cosas pasando. Muchísima gente globalmente se dio cuenta de esto así de repente durante el COVID. Fue casi la primera vez que el colectivo a nivel mundial de repente cayó en la cuenta, no todo el mundo obviamente, pero muchísima gente dijo, espera un momento, ¿qué? O sea, ¿qué me están contando? ¿Qué está pasando? ¿En dónde vivo? ¿Qué es mi historia? ¿Qué ha sido mi vida? ¿Qué es lo que me han contado? ¿Qué me he creído? ¿Y qué he estado llevando a cabo durante toda mi vida hasta ahora? Y de repente te das cuenta de que toda esa historia que te habían contado, de que tenías que hacer las cosas así, de que tenías que ir al colegio, de que tenías que obedecer a los profesores, fueran como fueran, que tenías que después ir a la universidad, que tenías que tener un título, que tenías que graduarte con notas porque después eso te iba a llevar a un buen trabajo y después ibas a tener un cargo de autoridad, y el cargo de autoridad no significa simplemente tener un montón de estrés y llevarte toda la carga. No, en realidad significa que es un gran honor y que todo te va a ir muy bien y que entonces tu familia va a estar muy bien y tus hijos van a estar muy bien y todo el mundo, cuando en realidad más bien ese trabajo súper con responsabilidad significa que descuidaste tu familia, descuidaste tus hijos, descuidaste tu vida personal, descuidaste tu salud, pero no importa. Y que llegaste al final y te dijiste, seguiré hasta aquí, hasta que me jubile. Cuando me jubile, entonces empezaré a pasarlo bien. Y entonces cuando te jubilaste, un año después te dio demencia porque toda la vida que habías llevado y no pudiste disfrutar tus años de retirado porque perdiste la cabeza, te dio demencia, te dio una enfermedad o te moriste. Y bueno, las personas que se dieron cuenta de todo esto todavía no habían llegado al punto de morirse, ni de tener demencia, pero se dieron cuenta de que iban por ese camino. Y entonces te empieza un ataque o más que un ataque, y esto le pasó a mucha gente, levanta la mano si te pasó a ti también, del me importa un carajo, perdonen por la expresión, pero realmente esa es la sensación que da normalmente cuando de repente te das cuenta de que vives en la Matrix y que todo lo que has hecho hasta ahora no ha tenido ningún significado, o sí lo ha tenido, algunas cosas, no todo se va al garete. Muchas personas ya estaban haciendo cosas que tenían significado para ellos, trabajo con significado, acciones en la vida con significado, que iban más allá que simplemente esa idea del Matrix de haz las cosas así y te irá bien. Pero muchas personas sí estaban totalmente metidas en la Matrix y se dieron cuenta que ¿qué es esto? Y entonces les da o nos da un ataque del me importa un carajo, no me importa nada, o sea, no me importa ya nada. Voy al trabajo por ir o hago el home office como me empezaron a llamar por hacerlo, pero yo ya no quiero hacer esto, no me interesa para nada seguir en este camino vital. Me importa un pepino si esto se va al garete o si... Y les da lo que se llama, o lo que el autor, Charles Eisenstein, llama un caso agudo del fuck it, o sea, un caso agudo del que le den por saco.
que le den, de verdad. O sea, me importa un carajo. Es un caso agudo de me importa un carajo, así en una sola palabra. Y lo que ocurre es que nos hemos dado cuenta de que vivimos en un Matrix, de que nos hemos dado cuenta de que la verdad no era la que nos habían contado. Empezamos a ver que hay otras posibilidades, empezamos a abrir nuestra mente a cosas muy diferentes que nunca se nos hubieran siquiera ocurrido. Y el problema es que no sabemos cómo llegar allí. Sabemos que lo antiguo o lo viejo ya no nos interesa y que esa vida ya no la queremos. Vemos las posibilidades de lo nuevo, pero no sabemos cómo conectarlas y no sabemos cómo transicionar y llegar allí, no sabemos qué vamos a hacer. En ese momento podríamos actuar por el simple hábito de actuar, que sería como irse a correr a través del laberinto, por el hábito de hacer, entonces hago, y eso no tiene ningún sentido y no me lleva a ningún sitio, o podemos quedarnos en ese estado del entreser, en el que no estamos en ninguna de las dos historias, ni en la vieja ni en la nueva. Pero ese estado en el que todavía no sabemos qué vamos a hacer es muy importante y debes respetártelo, porque eventualmente de ese estado del no hacer, del Wu Wei, saldrá la solución a ese laberinto en el que estás. Debemos aprender a que del no hacer va a venir una solución y debemos estar ok con eso y debemos dejar que ocurra. Y eventualmente la solución llegará a nosotros, no por estar jugando a videojuegos ni por estar pegado de la televisión o de las redes sociales, sino simplemente el estar consciente de lo que sabemos, de lo que vemos, de lo que está pasando, reflexionar, leer, escuchar podcasts, hablar con otras personas que estén en un viaje parecido, y poco a poco vamos teniendo esas realizaciones o esos momentos eureka que nos van a ayudar a transicionar a la nueva historia. Y es muy importante, además, que hagamos esto porque hablemos de los grandes problemas que tiene el mundo en estos momentos. Hemos hablado de ellos en otros momentos. El problema económico, que es muy importante, y el problema ecológico, que también es muy importante. Y el problema, digamos, de la defensa, es que no sé muy bien qué nombre darle. Hemos hablado de esto en el episodio en el que hablábamos de cómo ayudar realmente a las guerras, y no es ponerme una banderita azul y amarilla, como está ahora de moda, sino que hablábamos de que realmente lo que tenemos es que vivir un estilo de vida que vaya en contra de todo lo que es la guerra en sí, el buenos y malos, el hay que acabar con ellos, nosotros contra ellos, o hay un malo al que hay que exterminar, o cosas así. El fin no justifica los medios. Entonces, por ejemplo, cuando los gobernantes y demás se reúnen a tratar de solucionar cómo van a defender su país en contra de los ataques y no sé qué, entonces empiezan a poner, tenemos que poner más dinero en la militancia, en la milicia, en el ejército, tenemos que aumentar la protección de las fronteras, tenemos que poner más vigilancia, tenemos que participar en más guerras. Disculpen que se acaba de meter un abejorro en la habitación y creo que lo pueden escuchar. Cuando en realidad esto lo único que está haciendo es perpetuar el problema. Voy a dejar salir al abejorro. Denme un segundo. Bye, bye, abejorro. Estábamos hablando de que lo único que logramos con eso es perpetuar el problema. Cuando en realidad lo que tendríamos que estar hablando, o las negociaciones o las conversaciones que se deberían estar teniendo, son conversaciones de, ok, ¿cómo vamos a desmantelar el ejército? ¿Cómo vamos a sacarlo de todas partes? ¿Y cómo vamos a acabar con la historia de la guerra, o con la idea de que la guerra es la solución, o del mal contra el bien y de nosotros contra ellos? Además, teniendo en cuenta que muchas veces, o no muchas veces, bueno, iba a decir
todas las veces, pero no es todas las veces porque la mayoría de las guerras no son por una ideología, en realidad es por algo que una persona quiere de la otra, no es por una ideología. Pero cuando son por ideologías, en la rara ocasión en la que son por ideologías, lo que estás haciendo es asumir que tu ideología es la correcta. Volvemos a lo que estábamos hablando al principio, le estás diciendo a la otra persona, eres parte del problema. Entonces, para que seas parte de la solución, debes hacer lo que yo quiero que hagas. Entonces, el mundo de Occidente le dice al resto del mundo que se tienen que comportar como Occidente, tienen que vivir como Occidente para que sean parte de la solución. Y si no, entonces te voy a meter una guerra o voy a hacer cualquier otra cosa. La conversación que se debería estar teniendo es que ¿por qué tenemos un ejército? ¿O por qué ocurren las guerras? ¿O por qué tenemos que ponerle bordes a los otros países para que no los crucen? No ocurren porque el resto del mundo sea malo o tengamos que defendernos de todo el mundo. No, ocurren, hablábamos de eso en otros episodios, por nuestras propias acciones hacia ellos, por nuestro propio mito, por la historia que nos han contado de el bien y el mal, de protege tus fronteras y protégete del otro porque el otro está ahí para atacarte. De la mentalidad de escasez, no hay suficiente para nosotros, por lo tanto mantengamos al resto fuera. Eso sí, nosotros vamos y les montamos guerras a aquellos a los que no dejamos entrar en nuestras fronteras para sacar los recursos que ellos tienen y llevárnoslos a nuestro país. Pero al mismo tiempo les cerramos la frontera. Entonces, pensemos por qué estas personas son pobres y tienen que salir de su país. Quizás sea porque ese país se está llevando todos sus recursos. O sea, nosotros nos estamos llevando los recursos de ellos y después les echamos en cara que traten de venir a nuestro país a buscar un mejor futuro. Entonces, ¿por qué existen las guerras? ¿Por qué existe la necesidad de protegernos contra el otro? Por la historia que nos hemos contado o que nos han contado y por el mito que tenemos. Entonces, sin tratar este mito, sin tratar esta historia de la Matrix, sin llegar al fondo de la raíz de la cuestión, que es la historia que nos han contado del bien y del mal. Obviamente, si tú le dices a alguien, acaba con el ejército, se van a reír en tu cara. ¿Cómo voy a acabar con el ejército? Entonces me va a invadir todo el mundo. Claro, eso resultaría tremendamente inocente, tremendamente naif de pensar. Pero ya no es tan naif ni es tan inocente pensarlo cuando vamos a la raíz del asunto, que es la historia que nos han contado, el mito de la humanidad que nos han contado, que contiene el bien y el mal y al ser humano como un individuo aislado y separado del resto. Si no solucionamos esa historia, ese mito, después, en el fondo, después no podemos intentar quitar las cosas que son síntomas de esa enfermedad raíz. Es lo mismo que cuando les hablo en los episodios de autosoberanía de salud. Si estamos pensando que la caída de cabello es una enfermedad y estamos dándole un paliativo a la caída del cabello sin analizar de dónde viene, nunca vamos a poder solucionarlo. Tenemos que llegar a la raíz del asunto. ¿Por qué se me está cayendo el cabello? Entonces podemos solucionarlo. Otro ejemplo muy bueno sería, por ejemplo, que la mayoría de las autoridades en el mundo vienen a decirnos que para poder alimentar a los 7 billones de personas en el mundo, tenemos que arar todavía más, tenemos que utilizar muchísimos más combustibles fósiles, tenemos, mejor dicho, que acabar con el resto del ecosistema porque volvemos al mismo, somos demasiada gente, no hay suficiente para alimentar. Recuerden lo que hablábamos en el episodio, hace un episodio o 2 episodios, que hablábamos de que tenemos de sobra para darle al mundo y para más gente de la que tenemos. Que la mayoría de los alimentos que estamos cultivando van a la basura, porque tenemos unos métodos de agricultura intensivos por hectárea y no intensivos por unidad de labor, que son totalmente desperdiciantes. O sea, desperdician el trabajo, el tiempo, los recursos y todo, y lo que produce la tierra. Mientras que si invirtiéramos en métodos que sean intensivos por unidad de labor,
tendríamos una solución muchísimo más real al problema. Y aquí es donde yo quiero que se den cuenta, por ejemplo, cómo siempre nos intentan en la Matrix meter una idea en la cabeza, como que, por ejemplo, para salvar el mundo nos tenemos que volver todos veganos. Yo siempre vuelvo a lo mismo porque es una de las agendas que más están utilizando todos aquellos en el poder para hacer pensar a la gente que si dejan de comer carne van a salvar el planeta, o que, esta es otra, si conducen autos eléctricos también van a salvar el planeta. Tenemos que entender una cosa, la electricidad con la que se alimentan los autos eléctricos también viene de la quema de combustibles fósiles, no viene de el éter. Por lo tanto, es exactamente lo mismo. Es más, la producción de esas baterías, es más, la producción de los paneles solares, la solución está en los paneles solares. Bueno, la producción de paneles solares causa una contaminación gigantesca y los paneles solares en sí mismos son muy contaminantes en el sentido de que no se descomponen y que están hechos de materiales muy contaminantes, tanto en la producción como en el desgaste de estos materiales. Por lo tanto, la solución, ahí volvemos a lo mismo, la antigua historia, el Matrix, nos quiere vender soluciones dentro del problema. Es decir, autos eléctricos, paneles fotovoltaicos, o que tenemos que usar todavía más pesticidas, tenemos que encontrar cereales que sean resistentes a todas las plagas, tenemos que cultivar la tierra todavía más, tenemos que encontrar maneras de cultivar hidropónicas, por ejemplo. O sea, cuando eso en realidad es una solución dentro del problema porque no soluciona el problema raíz. El problema raíz no es que necesitemos más cosas que produzcan más. Lo que necesitamos es reducir nuestra dependencia y nuestro uso excesivo de la electricidad y de los combustibles y de la energía y de la tierra en el sentido de la agricultura intensiva por hectárea. Si en vez de gastarse el dinero que se gastan en la propaganda del veganismo como la salvación del mundo, si realmente tuvieran interés en salvar el mundo y se gastaran ese dinero en hacer propaganda de que la gente deje de tener el cultivo número 1 del mundo, que es la hierba de jardín, y lo transformen en huertos y en pequeñas granjas. Y tengamos en cuenta que, lo hablábamos en otro episodio, no hace falta que tú cultives el 100% de la comida que te comes. Con que sea un 1%, con que sea un macetero en tu terraza, en tu ventana, cada uno lo que puede con lo que tiene disponible. Pero si invirtieran ese dinero que se gastan en la propaganda del veganismo y en generar carnes hechas en laboratorio y carnes falsas y todo eso, emplearan ese dinero, si en vez, no sé si saben que los presupuestos del ejército se llevan la mayor parte del presupuesto de los países industrializados. El presupuesto del ejército se lleva, por ejemplo, muchísimo más presupuesto que la investigación, que NASA, por ejemplo, y que muchísimas otras cosas que serían más interesantes para la supervivencia del ser humano y la supervivencia de Gaia, y el ser humano como parte de Gaia, y toda Gaia. Imagínense invertir ese dinero en dar clases, ofrecer cursos y clases locales en cada uno de los barrios para aprender a cultivar la tierra, para aprender qué puedo cultivar en mi jardín, para aprender a criar una oveja o una cabra o 10 gallinas en mi patio. Les aseguro que el presupuesto sería bajísimo porque estas cosas no cuestan mucho comparado con lo que se gastan en la propaganda del veganismo y en todas estas cosas que les estaba diciendo. Invertir un 10% de ese presupuesto
en educar a cada uno de los barrios, en cada una de las ciudades, en cómo desarrollar su propia comida, en cómo cultivar, en cómo utilizar la tierra de su jardín o la tierra de su maceta o la tierra que ponen en su balcón. Enseñáramos a las personas a reciclar lo que tienen en casa, a reutilizar, aprendieran de nuevo habilidades que hemos perdido, como aprender a reparar objetos que están rotos, aprender de nuevo a coser ropa que está rota, aprender a intercambiar. O sea, si realmente invirtieran dinero en este tipo de educación y este tipo de propaganda, este tipo de acciones de reparar las cosas que tenemos, coser la ropa y plantar en nuestro jardín o levantar una oveja o una gallina o 10 gallinas, empezaría a revertir el problema ecológico. Empezaríamos a capturar más CO2 en la tierra, empezaríamos a darle un descanso a los acuíferos, empezaríamos a darle un descanso a la tierra que está en producción intensiva y empezaría todo a revertirse. Por lo tanto, no les interesa en absoluto solucionar el problema de Gaia. Lo único que les interesa son sus propios intereses y mantenernos a todos dentro de la Matrix. Entonces, recordemos esto, que la solución no viene de dentro de la Matrix, la solución no es paneles fotovoltaicos, autos eléctricos y más pesticidas y más cereales modificados genéticamente que no los ataquen las plagas. No, la solución no es mantener el nivel de consumo derrochador que tenemos, es bajarle a ese consumo, es bajar esa dependencia. Y entonces ahí es la raíz del problema y ahí es como podemos empezar a solucionarlo, trabajando desde la raíz. Y eso es, ahí están todos los temas de la permacultura, lo cual me agrada muchísimo porque todos los temas de permacultura están súper de moda y si ven en YouTube los canales de permacultura les va súper bien. O sea que es algo que la gente quiere y algo que la gente está muy interesada. Los canales en inglés se llama homesteading, que es hacerlo todo en casa, incluso la educación de tus hijos, todo en casa. Está muy de moda también, les está yendo muy bien en YouTube. Eso me alegra muchísimo porque hay un cambio real donde tiene que ocurrir el cambio. Fuera de la Matrix hay ese despertar y sobre todo, y fue muy evidente desde todo el tema del COVID, que la gente empezó a interesarse por estas cosas de nuevo, precisamente porque se dieron cuenta de que estaban dentro de una Matrix y que había que salir de ahí. Y que dentro de esa Matrix no tenían ningún tipo de seguridad, ni ningún tipo de apoyo y que a nadie le importaba. Cuando empezó la gente a ver que si había problemas para encontrar comida, que si había problemas para trabajar incluso, que si había problemas incluso para salir de tu casa, se dieron cuenta que esto no tenía nada que ver con salvar el mundo, sino que tenía que ver con más control y más manipulación. Y ahí se empezaron a dar cuenta que hay que tener autosoberanía y que la solución está por ahí. Por eso les digo que fue una gran oportunidad la que se nos ha dado a través de esa locura absoluta del COVID. Estos dos episodios o estos dos capítulos nos hablan entonces del hacer y del no hacer, de que el mundo entero todavía piensa que estamos pasando simplemente por vacas flacas, que estamos pasando por un momento difícil y que todo va a volver a la normalidad. Les he dicho muchas veces ¿qué normalidad? ¿Volver al Matrix? No, a eso no se vuelve ya. Por lo tanto, poco a poco, a medida que más de nosotros vamos despertando, si tenemos en cuenta que todo el mundo es un mismo cuerpo y cada uno somos una parte de ese cuerpo, mientras más partes del cuerpo se despiertan al hecho de que hay una Matrix y tenemos que salir de ella y llegar a la nueva historia, poco a poco el cuerpo entero, la colectiva entera, empieza a despertar y empieza a darse cuenta y es capaz de moverse a la nueva historia. Porque hoy por hoy, mucha gente, la mayoría de la gente todavía piensa que todo se puede solucionar con más soluciones de la antigua historia, con más ejército, con más pesticidas, con más control, con más manipulación, con más telecomunicaciones, con más medicinas.
y que todo va a volver a la normalidad. Pero lo bueno, y eso es de lo que nos habla Charles en estos dos episodios, en estos 2 capítulos del libro. Lo bueno fue que este libro fue escrito antes de COVID y él decía, ahora mismo la grandísima mayoría de la gente todavía piensa que la solución está dentro de la Matrix. Pero yo pienso ahora que gracias a precisamente temas como el COVID, hemos despertado muchos al mismo tiempo y en muchos sitios y en masa. Y eso ha creado, pienso, un gran paso. Digamos que si estábamos dando pasitos muy pequeños, ese fue un gran paso hacia el darnos cuenta de lo que está pasando y de cómo tenemos que entrar en ese entreser y estar ok con el no hacer, con el wu wei, para que a través de la meditación, y la meditación no es sentarse a decir om, sino es la meditación, el estar en contemplación y con los ojos abiertos para que nos llegue la información que nos tiene que llegar, eventualmente la solución llega. Quizás después de escuchar esto, alguno de ustedes se sienta inspirado a crear un grupo en su barrio o en su zona para empezar a enseñarle a la gente cómo cultivar en sus propias casas. O quizás ustedes mismos sientan el gusanillo de empezar a hacer permacultura en sus propios jardines. Si es así, me cuentan en los comentarios, porque estos son los pasos al nuevo mundo que vienen del no hacer. Gracias por escuchar Viaje a la Nueva Historia, la reunión de la tribu, conmigo, Jimena de la Serna. Este podcast y el 99% de mi contenido te lo ofrezco completamente gratis, dependiendo solamente del apoyo de seguidores como tú. Si quieres apoyar este viaje a llegar lejos, te puedes suscribir a mi canal, a mi blog y podcast en jimenadelaserna.com. Recuerda que toda acción, por pequeña o anónima que parezca, tiene un efecto mariposa inimaginable. Si cada que recibes una pieza de contenido mía que te inspire o ayude, la compartes con una sola persona de tu círculo, estarás pavimentando el camino del viaje al nuevo mundo y la reunión de la tribu será imparable. Gracias por viajar juntos. Nos vemos en el siguiente episodio.